Hemos estado aprendiendo cómo We ser have been obedientes. learning how to be obedient. ¿Sabía usted que Dios Did you requiere know hijos that God obedientes? requires obedient children? Si usted tiene hijos, ¿qué tanto If you desea have que sus children, hijos sean obedientes? How many of you desire for your children to be obedient? Quisiera que fueran sabios, pero si no son You'd like sabios them está to bien, be intelligent, nomás but que if sean not, obedientes. that's okay as long as they're obedient, ¿Verdad que sí? right? Es importante. It's important. Importante para ellos, Important importante for para them, usted, and important for importante you, and para important otros. for others. Y Dios ve la And God sees importancia the importance en nosotros de ser in obedientes. us to be obedient. Que sin la obediencia That todo lo demás sale Without sobrando. obedience, everything else is extra. Concéntrese en ser obediente. Concentrate Para on ser being obediente obedient. tiene To que be ser obedient, humilde. You have to be humble. Para ser humilde To tiene be que dejar el humble, orgullo you a have un to lado. leave your pride to one side. Tiene que dejar el yo. You have to leave Ahí the se muere el self. yo. That's where the self, Por eso la Biblia dice I que dejes die. morir la That's why it carne. says to let your flesh die. Porque cuando usted se humilla, Because when you humble yourself, usted tiene que dejar el yo you a have un to lado. leave the self to one side. Lo que yo pienso, lo What que yo I creo, think, lo que yo what I quiero, believe, what I lo que want, yo deseo, what I desire sale sobrando. is extra. Dice, pues ya se murió. And they say, well, Ajá. then the self died. Y es lo que Dios Yes. busca en nosotros, que nos And muéramos that's what God is looking for Al yo. us to die to the flesh, para vivir, so that we may live in Him, para que Él sea so glorificado. that He may be glorified. Por eso Jesús, como That's hijo why de Jesus, Dios as en the la Son of carne, God in the flesh, siempre dijo, yo solo always busco said, la voluntad "I de mi Padre. only Yo do my solo Father's hago lo will. que yo I oigo only de do Él what I que hear me from dice que Him, haga. that He tells me to Yo do. solo sigo lo que I Él only me follow dirige. what He directs me Y to hasta do. lo último, hasta la muerte, Even unto death. Él siempre, no mi voluntad, Always sino la said, tuya, not my Señor. will, Lord, but your will be done. ¿Por qué Because esto? Porque es lo más why importante. this? Why? Because it's the En la most vida. important thing in life. Es lo más It's the beneficioso most para el beneficial humano. for the human. Porque Because perdimos we lose, ese derecho, we lost perdimos the right. ese We lost deseo de the ser desire obedientes to be obedient cuando el enemigo entró when the enemy came in. y nos empezó a And he perjudicar began y a to ponernos ideas erróneas give us wrong ideas y a ponernos deseos and to give us malos. these evil desires. Y sigue siendo And it el arma continues que to el be enemigo a weapon usa that para the enemy destruirte. uses to destroy you. ¿Ok? Okay? Él lo hace, como les he enseñado en He otras does this, ocasiones, like él lo I've hace shown por you medio at de other duda, times. He does this mentira with y doubt, temor. lies, and fear. Son las armas que él tiene Those are the para weapons atacar. that he has to attack you with. Y lo hace And porque he él does sabe this que si because él he logra, knows that fíjate if he bien, is si él logra able to que nosotros seamos desobedientes, cause us to be aunque trabajemos mucho en la iglesia, aunque disobedient, tengamos even un though puesto we muy work importante, in the aunque church and háganos have an muchas important position, we do a lot, cosas we do beneficiosas, beneficial things, aunque demos, even though we give, como dijo Pablo, like Paul said, aunque dé mi cuerpo though para I que give sea my quemado, body to be burned, para lo que sea, or whatever. si no tengo amor, If de I nada don't me have sirve. love, it does me no good. Y el amor, hermanos, es And la love base is the foundation de todo el crecimiento del of cristiano. all the growth of the Si Christian. usted no tiene amor, If you don't nunca have va a love, crecer. you'll never grow. Lo siento, pero I'm no. sorry, but you won't. Por más que sepa la However Biblia, much que you sepa may mucha know the parte de la Bible, maybe Biblia, if you know a lot muchos of it, you know many versos de la Biblia, verses from the Bible, y aunque and usted los use, though you may no use van a them, tener el beneficio it que won't debían de have the tener benefit that it en su should propia have vida. Lo tendrán in en la your vida own de life. alguien más, It'll have it in someone else's pero no en la life, suya. but not in your own. ¿Ok? Okay? Porque es Because importante it's que important aprendamos a that we someternos. learn to submit. ¿Por qué es tan Why importante? is it so important? Para beneficio quizás de alguien que no ha Perhaps for the estado aquí benefit durante of someone estas who hasn't enseñanzas. been here during these La lessons. razón es Well, the porque reason is desobediencia because disobedience es el primer pecado is que the entró first sin that entered al mundo. into the world. El diablo desobedeció devil siendo un disobeyed ángel
being an angel, muy a especial very special angel, que Dios había creado that God para had hacer created cierto trabajo to do a certain en la job gloria. in heaven. Él se rebeló en He contra rebelled against de Dios. God. y por medio de esa And rebelión through that Dios lo rebellion, echó del God cielo cast him a la out of tierra. heaven Y to cuando earth. él llegó a la tierra, And when he got entonces to él earth, then buscó a Adán y a he Eva looked para for engañarlos Adam and Eve y to para, deceive them para and hacerlos to rebeldes. turn them Fue el primer rebellious. pecado que That entró, was the hermano. first sin that came in. Dios le dijo, de toda la fruta que ven God pueden said, "Of all comer the menos fruit de you ese see, árbol you que can está ahí. eat, Es todo. except from that tree that's right there." And that's all he said. No les dijo más. He didn't tell them anything else. Solamente les dijo, el día que He just ustedes said, coman "The de day ese that you árbol eat van of a that morir. tree, you will die." Es todo. That's all. ¿Y qué pasó? And what happened? Comieron del árbol They ate of the tree y murieron and they died espiritualmente. spiritually. Ahora So, nosotros estamos now aprendiendo we cómo are vencer. learning El how problema más to grande que usted y yo overcome. tenemos The biggest es problem el that yo. you and I have is the self. No es ni siquiera el diablo, It's not even the es el yo. devil. It's the self. Es porque a mí no me gusta It's esto, a because, mí no me well, I gusta don't lo like otro, this. es que I yo don't quiero like that. esto, es I que want this. puro yo. I. Y ese es el problema. And that's the problem. Eso es lo que tenemos que vencer. That's what we have to overcome. Vamos a orar So primero we're para going to pray entrar first a so la that we can clase. enter into this Padre, en class. el nombre de Jesús, Father, in Jesus' name, como siempre le as pedimos que always, usted nos we ayude, ask you to help us. que usted unja mis that you labios may para anoint hablar my su lips to palabra, speak your Señor, word, que usted Lord. dirija mis That you may palabras, direct Padre my Santo, que words, no Father sean God, palabras that they may mías, not be my words, sino suyas, Padre. but your words, Father. Y prepare el And corazón de prepare cada the heart uno de of nosotros, each Señor, one of para, us, Lord, para recibir to su receive palabra. your word. Abra nuestros oídos Open our espirituales ears, para our oír spiritual ears to hear y para recibir and to receive lo que vamos a oír what we're going to hear. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. Vemos un ejemplo, hemos dado We ya see an muchos example. ejemplos, We've el already given ejemplo a lot de of David examples, the y example of David and Saúl, Saul, el ejemplo de, the de- example de- de of- los que se rebelaron en of contra the de ones who rebelled Moisés. against Moses. Hemos el ejemplo We've seen de, the example de muchos of- personajes of en la many Biblia que people se in the rebelaron Bible en who contra rebelled y los against. resultados de la rebelión. And the result of Ah, rebellion. Porque Dios va a perdonar Because God will casi forgive todo lo que usted haga si le almost pide anything perdón, you pero do, you rebelión, ask si him usted muere en forgiveness, but rebelión, rebellion, if you die in no hay rebellion, perdón para there's ello. no forgiveness for that. ¿ok? Okay? No hay perdón para ello. There's no forgiveness for that. Mejor que muera en arrepentimiento y no en rebelión. Better to die in repentance Okay. than rebellion. Entonces dice, pero cuando el arcángel But Miguel, Michael, the archangel, esto está en Judas, verso this is 9, in Jude 9. cuando el arcángel But Miguel Michael, contendía the con el archangel, when diablo, contending with the devil, peleando por el cuerpo de he disputed Moisés, about the body of Moses. no se atrevió Durst a not hablarle bring con palabras against him groseras, a railing judgment, sino solamente but le said, dijo que Dios te "The reprenda, Lord rebuke Satanás. thee," ¿Por qué? Porque Why? era autoridad because he was the todavía. authority. Dios lo había creado God para ser had autoridad. created him to be authority. Y como usted sabe, el And diablo as you tiene know, the cierto devil has trabajo que a hacer certain job to do, y lo hace bien hecho. and he does his job No lo hace a well. medias. He doesn't do it halfway. ¿Ok? Okay. Entonces dice, cuando él contendía con el diablo, disputando con But él por el Michael, the cuerpo de archangel, Moisés, when no contending se with the devil, he atrevió a disputed about the proferir body of Moses, juicio does de not bring maldición against him a contra él, railing sino que judgment, but dijo, said, el "The Señor te Lord reprenda. rebuke thee." ¿Por qué? Why? Porque hubo un tiempo Because at cuando one Dios time, hizo a God Lucifer had made jefe de Lucifer los the chief arcángeles of the y archangels, Miguel, and siendo Michael, uno de los being arcángeles, one of the estaba bajo su archangels, had been autoridad. under his authority. Posteriormente Miguel, en Michael, obediencia a in Dios, obedience to buscó God, el cuerpo de sought the Moisés body of porque un Moses, día because one Moisés day iba a ser Moses levantado was to de be los raised muertos, from the dead, posiblemente en el possibly monte at de the la Mount of transfiguración. Transfiguration. Cuando Miguel fue When obstaculizado Michael was por hindered by Satanás, Satan, pudo con espíritu he could, rebelde in haber a rebellious tratado spirit, con have ese dealt rebelde, with that rebellious one, abriendo su boca Satan, by e opening his injuriándolo, mouth and pero no reviling se him. atrevió a But he hacerlo. dared not do Todo so. lo que dijo All he fue, said was, el Señor "The Lord te reprenda. rebuke thee."
Basado en el mismo principio, David se sometió durante un tiempo On the same principle, a la autoridad David at one delegada de period Saúl. submitted himself to the delegated authority of Posteriormente, sin embargo, Subsequently, no se Saul. atrevió He a still subvertir dared la not overthrow decadente Saul's autoridad de fading authority. Saúl. Es decir, aunque Dios That means, le though había God quitado el taken lugar away de rey, his place as seguía king, siendo autoridad. he was still the authority. Qué digna es la How autoridad dignified delegada is en el reino delegated authority in espiritual. the spiritual realm. No se la debe It should despreciar, not be despised. porque toda injuria Any contra reviling ella dará por of it resultado will la result in pérdida the del loss poder of spiritual espiritual. power. Nunca va a If you llegar ever- al lugar you'll espiritual never que get usted to desea the o que spiritual Dios place that ponga you desire como or that deseo God en usted puts as a desire in mientras you, usted as long viva as en you rebeldía. live in rebellion. Lo primerito que, So the very first que thing necesitamos hacer that para we ser need to do espirituales to be spiritual es deshacernos de la is, rebeldía. disassemble Mucha gente dice, no, themselves from no, rebellion. vamos a People say, orar no, bastante, we're gonna vamos a pray estudiar a la lot, Biblia we're gonna bastante, study the vamos a Bible a saber lot, we're gonna bastante know a y lot, entonces yo voy a ser and espiritual. then No, I'll be spiritual. No, eso lo hace intelecto, that makes you pero no lo hace espiritual. intellectual, but that doesn't make you Al spiritual. contrario, On the contrary, si usted es if sumiso you are y submissive obediente and obedient, y no sabe mucho de and la you don't palabra, know lo que a lot usted about the sepa word, but va a what ser you de do mucho know poder. will be very powerful. ¿Ok? Okay? Sin tan solo una vez en la vida If tenemos you un encuentro ever con la once in your autoridad, life meet entonces authority, podremos you ver will la then be autoridad de able to Dios see God's por authority todas partes. everywhere. Y hemos And explicado we've explained que la autoridad that authority que Dios pone en una persona that es God lo que puts se on a respeta, person is what is respected. no es la persona. It's not the person. ¿Ok? Okay? Cuando nosotros When entendemos we esto, understand this, que estamos respetando that la we are autoridad, respecting no la the persona, authority and not the entonces person, no es tan then it's difícil not so aceptarlo difficult to accept it y someternos. and to submit. Cuando entendemos When que we es la autoridad understand que usted está that respetando. it's Por the ejemplo, authority you're si un respecting. policía For lo example, if a detiene police officer stops you, y usted está And disgustado con él you're upset with him por X razones. for whatever reason. Si es como yo era If muy you're like grosero I con los was, I policías was rude antes to que the fuera police cristiano, officers pero before ya I was ahora a que soy Christian, but cristiano now that no. I'm a Christian, I'm not. Pero antes sí, But before, yo no sé por qué nunca I me don't llevaban a know la why they cárcel, never nunca took me me to llevaron a jail. la They never cárcel, took me to jail. pero yo hasta le rompía los But tickets que le I daban would ahí even tear enfrente, up the los tickets tiraba. right in front of them that they would botaba. give me and throw it to the floor. Como quiera tienes que presentarte Well, a la anyway, corte. you still have to Pues sí, show pero up at court. yo I was hacía like, el okay, grosero. well, I was Sí. rude. Pero ¿sabe qué? But you know what? Yo estaba siendo grosero I con was el being hombre, rude porque yo estaba to that viendo al man, hombre because I como, was como la seeing that autoridad. man as the authority. Pero no era el hombre, But it era wasn't the man. lo que respaldaba It al was hombre who supported que that yo debía de man temer, that I should have been fearful of. porque no quería ir a la Because I cárcel. didn't want to go to jail. Y yo creo que me And detenía hasta I cierto, think hasta that cierto punto, ¿verdad? Me detenía I de held no back ser to a más, certain todavía más point agresivo, and not ¿verdad? be Porque even no more quería aggressive que me because I llevaran. didn't want them to take me to jail. Pero entendía lo But que I era la understood autoridad, what the authority no del was, hombre, not sino of la the autoridad man, que él tenía but what the de authority parte he del had Estado, de la from ciudad, on behalf of the state or del the city, gobierno, lo the que fuera. government, whatever it was. A dónde vayamos, la Wherever you primera go, pregunta your first será, question will be, ¿a quién debemos who obedecer? should I obey? ¿Quién es la autoridad? Who is the authority? Siempre debemos de We should estar always interesados en saber be interested in knowing cuál es la autoridad, quién es la who is the autoridad. authority, which is ¿A the quién nos authority, tenemos que who someter? do we have to submit to? Y si usted, por And if ejemplo, you, for example, trabaja y cuando agarra work, un trabajo when you nuevo, get a new usted job, llega al trabajo you get to that y lo job, primerito que se da and the cuenta es first thing quién you es find su out is who mayordomo, your boss is, ¿verdad? right? Pero entre un negocio But como in a las partes business, donde yo trabajaba, like había the places muchos, that I worked muchos at, que there were estaban en many autoridad. people who were in Por authority. ejemplo, había el For mayordomo example, there al que was yo the boss that I reportaba, answered to,
Pero había But otros there después were de others él after him que podían muy fácil that correrme could si have querían. easily ¿verdad? fired me if they wanted Entonces nos damos to. cuenta So quiénes then we son los realize mayordomos. who Yo siempre preguntaba, yo no the sé si bosses usted are. está interesado I en don't eso, know if you're pero interested in yo siempre that, but I preguntaba would always ask quiénes son aquí who, los que mandan who are the ones in charge here para saber to know qué hacer y qué no what to hacer. do and what not Okay. to do. Okay? Ah, ¿a quién debemos To hacer whom caso? should I hearken? El creyente A debería tener Christian dos ought to have sentidos, two senses. el del pecado The y el de sense la of sin autoridad. and the sense of authority. Aun cuando dos Even hermanos when se two brothers consulten entre consult sí together, y cada uno Though exprese each su may voice his opinión, opinion, solamente only uno one tomará la makes the final decisión decision. final. En los Hechos de los In Apóstoles, Acts capítulo 15, se nos refiere there que was a hubo council. un concilio. Los jóvenes, así The como young también as los well as the ancianos, old podían could ponerse rise de up pie y and hablar. speak. Todos los hermanos Every podían brother expresar su could offer opinión. his opinion. Pero después que Pedro y Yet Pablo after Peter terminaron and de Paul hablar, had finished their words, Jacobo se puso de James pie got para up to anunciar give la the decisión a que habían llegado. Pedro y Peter Pablo and solo Paul refirieron only related hechos, facts, pero Jacobo But dio James el veredicto. made the judgment. Aún entre los ancianos Even y among the apóstoles elders había of the un apostles, orden there establecido, was an order. porque yo soy el más For I pequeño am de the los least of the apóstoles, dice apostles, Pablo. says Paul. Primera de 1 los Corintios Corinthians 15:9. 15:9. Algunos apóstoles Some eran apostles mayores, are greater, otros menores. some are Este lesser. orden no ha sido This dispuesto order por is el not hombre. arranged by Sin man. embargo, cada uno Nonetheless, necesita each saber needs dónde to está know where o he cuál es el stands, lugar que le of what the corresponde. places that he belongs to. Qué magnífico What a testimonio lovely y hermoso testimony cuadro es and este. beautiful picture this is. Esto es lo que teme Satanás, It is porque what Satan is finalmente afraid of, for producirá eventually la it will caída de cause su the reino. downfall of his kingdom. Porque después que todos For estemos after we are all obedeciendo, on the course of vendrá obedience, Dios a God juzgar will come al mundo. to judge the world. Sometámonos sin temor a la Fearlessly autoridad subject delegada. to delegated authority. ¿Qué riesgos ha corrido Dios What a al risk instruir God has taken autoridades? in instituting ¿Qué authorities. pérdida sufrirá si What las a loss autoridades God will delegadas incur if que the instituye delegated authorities he institutes lo representan mal? misrepresent him? Con todo, Yet, Dios Undaunted, gritó que God has set up ha establecido a estas authorities. autoridades. Es mucho más It is fácil much que easier nosotros for us obedezcamos to sin fearlessly temor a las obey autoridades authorities que no for God que Dios las to institute them. instituya. No podemos entonces obedecerle not sin then temor, ya obey que them Dios mismo no ha tenido without temor de apprehension, since confiar God la himself autoridad has not been a los afraid to hombres? entrust authority to Es decir, men? si Dios In si other Dios words, se if atreve a God dar autoridad a dares to uno give de authority ustedes, to one of you, nosotros nos vamos a atrever a no obedecerle. would we dare not to obey you? Si Dios sabe a quién God darle knows autoridad y a who to quién no give darle authority autoridad, to, not to give authority to. ¿verdad? El razonamiento sería claro, The reasoning would be clear. que si Dios ha puesto a alguien And if por God has autoridad, made aunque somebody an nosotros no lo authority, consideremos Even como though we autoridad, don't consider es them to be autoridad. authority, they are authority. Y por el hecho de que Dios lo Because of puso the fact that autoridad, God lo made vamos them a authority, respetar we're como going to autoridad. respect them as authority. No hay más. There's nothing else. Es como el gobierno, It's si like pone a the alguien como government, if they autoridad, make vamos a somebody respetar esa autoridad, authority, que no we're gonna piensen mucho de la persona, We might not pero think vamos a much of that respetar la person, but we're autoridad gonna de la respect persona that que se le ha dado, person's ¿verdad? Así como that they've Dios been ha given. establecido Even a las as God autoridades, has así también boldly obedezcámosle established authorities, so a let us valientemente. courageously obey Si them. algo sale mal, If anything la should falta be no amiss, estará en the nosotros, fault does sino not lie en las with us, autoridades, but with porque the el Señor authorities. declarará: For the Lord declares, sométase toda "Let every persona a las soul be in autoridades subjection superiores, to the higher Romanos powers", 13:1. Romans 13:1. Cualquiera que reciba a Whosoever este shall niño receive en mi this nombre, little child a in mí my me name, recibe, receiveth dijo me, Jesús Jesus said en Lucas in Luke 9:48. 9:48. Que nuestro Señor For our represente Lord al to Padre represent the no Father es ningún is no problema. problem. El Padre tiene The Father confianza has en el Señor confidence in him y nos invita a que calls también us to confiemos trust en him Él, así como as we would confiamos en el trust Padre. the Father. Pero a los ojos del But Señor in the estos eyes of the niños Lord, también lo these children also representan. represent him.
Él tiene fe He en has estos faith niños in these y nos children exhorta a and que los exhorts us to recibamos receive them como lo as we recibimos a receive Él. him. Cuando el Señor When envió he a sus sent out his discípulos, les dijo, disciples, the Lord el told que a them vosotros that oye, he a that mí me heareth you oye, y el que a heareth me, vosotros and he desecha, that rejecteth a mí you me desecha. rejecteth me. Es decir, Él That nos means amonesta he que cuando nos admonishes us desprecian that a when nosotros they como despise us cristianos, as Christians, no nos están despreciando a they're not nosotros, sino despising directamente a Él. but him directly. Así es que cuando usted se So, levanta en when you contra de una autoridad up que Dios ha against an delegado, authority that God has usted no se está delegated, levantando en contra de you're esa not autoridad rising o up de esa against that persona, authority or that sino person, directamente de but you're Dios. rising up directly against God. Porque aprendimos, Because ¿verdad? En we Romanos learned 13, in Romans que 13 toda la autoridad that all es authority respaldada por is Dios. supported by God. Toda. All the authority. Es lo que Dios usa It's para what guardar God orden uses to en keep el order mundo, in the world con los humanos. with the humans. Hasta los animales Even aprenden the a animals obedecer learn to obey y a reconocer su and to autoridad. recognize their authority. Los animales reconocen quién es la Animals autoridad de ellos recognize who their authority is, y la obedecen. and they obey it. No, mi esposa y yo tenemos un perrito My que se wife llama and I, we Precioso, have a ¿verdad? dog named Precioso. Chiquito, Little pero dog, muy grosero el perrito. but he is really rude. Grosero le digo, porque si Rude, usted le hace algo que no le because gusta, lo if you muerde do a usted, something aunque he sea el doesn't like, dueño. he'll bite you even if you're his owner. Es grosero. He's rude. Pero But mi esposa es más firme con él. my wife is more strict with him. Yo lo dejo que haga lo I que le da just let gana. him do whatever he wants to do. Y él sabe bien. And he knows that. Y nomás estoy yo y mi esposa le regaña y le dice algo y él It's voltea a just me verme a and mí. him, and my wife, and she tells Y him yo lo something. defiendo siempre. Déjalo, mujer, I no lo always estés defend molestando. him. He just looks at me and I say, leave him alone, woman. Stop Por eso bothering voltea a him." verme, That's why he turns to look at me. diciéndome, telling me, defiéndame. hey, defend me. Y cuando ella le dice, And when dice she mi esposa, tells dice, him cuando tú no something, estás, she yo no says, batallo con él. "When Yo le you're digo, not here, ve, I don't- acuéstate I o don't have ponte a any dormir o struggles with him. lo I que tell him, sea. "Go lay Dice, y down él or va y go lo to hace. sleep," or whatever, and he goes and Pero he cuando does tú it. estás, But no when hace you're here, nada he de lo doesn't que yo do le digo. anything I tell him to Él do, sabe la autoridad because he knows who the conoce authority la is. autoridad. He knows the authority. Y aunque Even a veces though se le pone duro sometimes ella y he me gets- mira a mí y yo no le she'll hago tell caso, him ¿ve? something Entonces and ya se he'll tiene look que at me and someterse then a la I autoridad. I won't defend him then. Pero los and he'll animales know saben, what to hermano. do. But the Y si los animals animales know, saben and mucho más animals know nosotros humanos, ¿verdad? much O more debemos de do we saber, know, or we should ¿verdad? know. Okay. A mí me oye el que a vosotros desecha, a mí He me that heareth desecha. you heareth me, and he Lucas that 10, rejecteth you 16. rejecteth me. Luke Cualquier 10:16. cosa que estos Whatever these discípulos disciples dijeren said o or decided decidieren era considerado reckoned como as algo que representing the representaba Lord. al Señor. Dice bien. See? ¿Qué falta de How temor demostró el unafraid Señor the Lord was al delegarles su delegating his autoridad? authority to them. Él confirmó He cada acknowledged palabra que every hablaron word en su which they nombre. spoke in his name. Así que los que los desechaban, rejected him. los desechaban a él. El Señor no previno not a sus forewarn discípulos the disciples que no not to hablaran speak descuidadamente. No tenía absolutamente not at all ningún temor de que apprehensive obraran that they mal. might do wrong. Al contrario, demostraba the fe faith e and intrepidez boldness al to confiarles entrust su his autoridad. authority to them. Los judíos, sin The embargo, Jews, fueron though, distintos. were different. Dudaban y They preguntaban, doubted and questioned, ¿cómo puede ser esto? how can this be? ¿Cómo podemos How estar can we seguros be que es sure cierto That what you lo que say dices? is right. Necesitamos tiempo para We need time considerarlo. to consider, No se atrevían a They dared creer not y believe tenían mucho and were miedo. much afraid. Supongamos que Let us usted suppose es el jefe de you una are the head of an institución. institution. Al enviar un representante, And usted sending le a dice que, representative out, you tell que him reconocerá lo that que él you haga will según su acknowledge mejor. whatever Usted le exigiría que le informe diariamente would para que no cometa algún error. Pero el Señor nos hace representantes The Lord plenipotenciarios. makes us ¿Qué confianza nos tiene? Podemos confiar menos cuando nuestro Señor plenipotentiary. muestra tal What confidence confianza he en has su in us. autoridad delegada. Can we trust any Tal less vez, when our tal Lord vez la shows such trust gente in his delegated argumente authority?
Y si People la will perhaps autoridad es argue, injusta, what if the authority la is wrong? respuesta es, The answer si is, Dios se if arriesga a God dares confiarle to su entrust autoridad a his los authority to hombres, men, podemos entonces then we arriesgarnos can a dare to obedecer obey. también. Also, Si el que ejerce la autoridad whether es the one in justo authority o is right or injusto, wrong, no nos does not importa, concern pues us, que esa since he persona has to tiene be que ser responsible responsable directly directamente to God. a Dios. Y es lo que tenemos And que considerar, that's what we hermanos, have que to think toda about, la that autoridad all authority delegada all es delegated responsable authority directamente a is Dios. responsible directly to God. Y usted, porque usted puede decir, pero es que esa Because you persona might es say, well, injusta, that esa person persona is no es, unfair, that no es person recta, isn't right. hace decisiones injustas, They tiene make que unfair responder a decisions. Dios. Well, they have Y to Dios answer se to va a God. arreglar con esa And persona. God will make things right Téngalo with that person. por seguro que Be Dios sure se va a that encargar God de ello, will take care of porque Él es el que puso that. esa Because he's the one autoridad who put y Él that no va a authority there, permitir and que he esa won't autoridad allow that ah, authority no to ejerce la autoridad que Él le ha not dado. adhere to the authority that he's given. Sí lo puede hacer por un tiempo, pero a su He can tiempo do it for a Dios va a while, arreglar cuentas but con esa after persona. some time, So, por eso God will make things Por right eso with nos that amonesta a person. nosotros, ¿verdad? That's why Que nosotros we're respetemos la autoridad admonished to y lo respect dejemos our en manos authority de Él. and leave it in God's ¿Ok? hands. Entonces Dios So usa then lo que God tenga que uses usar whatever he con has cualquier to use humano, el with más any perdido. person, the very Dios usa lo que lost tenga que person, usar God uses para whatever he has para to agarrar la atención de esa to get persona that person's para que se attention salve. so that they can be Ya saved. cuando estamos salvos, And when Él we're usa lo que saved, sea para limpiarnos, He para que uses podamos whatever he entrar, has porque to si no nos cleanse quedamos us so that aquí we can pensando enter que in. If estamos not, bien we y no just stay estamos here bien, ¿ve? thinking we're fine and Pero we're not Dios fine. usa cosas But God difíciles. uses difficult things. Y le tengo que And decir que I la have to tell mayoría, you la that mayoría de the los majority cristianos que of the apenas Christians empiezan who a just vivir la get vida started cristiana to live sufren their más Christian life, que they suffer que nadie more más. than anyone. Sufren bastante, They suffer sufren a lot. escasez, They sufren suffer lack, enfermedad, they suffer sufren sickness, tristeza, they suffer sufren sadness, ataques they del suffer enemigo, los attacks from the hermanos no los enemy, the quieren, brothers el and pastor sisters los don't like regaña. them, the pastor holds on to them. Pero es todo para bien. But it's all for good. Es Dios lo está permitiendo God para is ayudarnos, allowing it para que to help us crezcamos. so that we Sí, may yo grow. creo que todas estas cosas all Dios these things, las permite God allows them para nuestro bien. for our Y cuando good. nosotros entendemos When we esto, understand this, que como hijos de Dios, that as children of God, Dios nunca va a permitir God ni que will el never diablo, allow not ni even que los the devil demonios, or the ni que los demons, hermanos, or the ni que la brothers and familia sisters, te or hagan the un family daño que te va a to harm you, perjudicar. that's Todo going to lo va a bring judgment on permitir you. para bien He's tuyo, gonna para que allow crezcas, things para for que, your para own que salgas en well-being, victoria. so that you may grow. ¿Me entiendes? You understand? Entonces Él viene So then siendo he autoridad en comes ese to be momento porque authority Dios at le ha that dado moment, la because God autoridad has para given him que the sea authority autoridad en to su be vida authority o en la your mía, life, en el que or sea, in my ¿verdad? life, in whoever's life. Y en ese momento, And in that moment, aunque, como le digo, though, perdió la like I autoridad said, del he cielo, pero lost siguió con la his authority autoridad in que Dios le heaven, dio en la tierra. but he continued Por with the eso Él authority es el that Dios God de la gave him on tierra. earth. That's why he's the God of this So, los earth. obedientes solo tienen The que obedecer. obedient needs only to obey. Es todo. That's all. Acuérdese de eso. Remember Los that. The obedientes obedient solo needs tienen only que to obedecer. obey. No tienen que preguntar por qué. They don't have to ask why. ¿Por qué esto? ¿Por qué el Why otro? this? ¿Por qué Why así? that? ¿Por qué? Why No, this way? Why? nomás No. obedezca y They just siga con su obey vida. and go on with their life. Todo es más feliz cuando usted Everything is aprende a hacer happier eso. when you just learn to do that. Muchas cosas han A lot of sucedido things en la have vida happened de cristiana de mi The vida. life in my Muchas Christian cosas life, raras, to me, strange muchas things, cosas que yo no a lot of entendí, things that I didn't understand, muchas cosas que pasaron en las iglesias de donde yo, in the churches de yo salí, where I came from, que yo no that entendía. I didn't understand. Y hasta ahorita yo no entiendo. And up till now, I don't understand. Pero no But era it wasn't, mi negocio it entenderlo. wasn't my business to Mi understand. negocio era My someterme business was to a lo que Dios submit quería to para what mi God vida wanted y for dejar my el life, mundo rodar, como and le let digo the a mi world esposa. spin, like I told Deja el mundo que ruede, my tú let the nomás world go around. You just sirve al Señor. serve the Lord.
Porque si no, siempre Because estamos if not, preocupados por we're este, always por el worried about otro, y que this, no, worried que about acá ya that, dijo and, aquel, oh, y this que no, person que said mira this, lo and que this hizo other este otro, person, y look que what this one did, and no. no. Y la mayoría de los And the pastores majority of the pastors pasan una vida horrible, hermano, live a porque horrible siempre life están, because they're always siempre hay alguien There's always que somebody no who- está caminando como who debe. isn't walking how they Hay unos que should. caminan como There's chencha some y who otros que walk no crooked, caminan, and there's some who don't walk. pero mi trabajo But my job es enseñarle. is to teach you. Si usted no lo aprende, If you esa es don't cosa learn it, suya. That's up to Yo you. le That's your enseño lo business. que I Dios me dé teach para what que God Dios le dé, gives yo me. se lo doy a usted. What God gives Y, me, I y give lo to hago you. con mucha And I do oración de this que with a usted lot lo of agarre prayer para that que you le get it, ayude so that it para will help beneficio you suyo, for porque yo your sé que es lo benefit, que le because va I know a causar that crecimiento that's what will y a cause ser growth feliz y and a make you gozar de happy, and las you will bendiciones de enjoy Dios. the blessings of Pero God. si usted no lo agarra, But if you don't get it, ¿qué voy a hacer? well, what can I do? Seguir orando por Keep usted. praying for you. Ok. Okay. Los obedientes solo tienen que The obedecer. El obedient is going Señor to no obey. nos The hará Lord will responsables not por hold la us responsible obediencia for any equivocada, mistaken obedience. sino que al contrario Rather, hará will he hold responsable the a la delegated autoridad authority delegada por su responsible for his acción erroneous errónea. act. La insubordinación, Insubordination, no however, obstante, es is rebelión. rebellion. Y por esta And for deben this, responder the a one Dios under los que authority están bajo Must answer autoridad. to God. Es claro It is entonces que therefore ningún clear elemento that no humano, human element- ay, ya se nos pasó el tiempo, Oh, we've gone past está involucrado en is esta involved cuestión in de la this matter autoridad. of authority. Si solamente If our nos sometemos subjection al is hombre, merely se directed pierde todo el to a man, significado the de la whole meaning of autoridad. authority Fíjese is bien. lost. Cuando Dios instituye When su God autoridad institutes delegada, his delegated está authority, obligado he is por bound su by his honor honor a mantener to esa maintain autoridad. that Cada authority. uno de nosotros We are es each one of us responsable responsible delante de before Dios God in en this este matter. asunto. Tengamos Let us be cuidado de careful no cometer that we make ningún no error mistake en este asunto, porque in este this asunto es serio. matter, because this is a Okay. serious matter. So, ahí nos vamos a So quedar we're gonna y stop there. bueno, Well, ya se nos pasó el tiempo. we've gone Ah, past mira, aquí time. tiene una pluma. Here's a pen. Es que mi esposa se atrevió Because my wife, she dared a to comprarme una camisa sin bolsa, buy hermano. me ¿Usted se a imagina? shirt without any pockets. Can you ¿Quién se imagine le that? ocurre comprar una camisa Who- sin bolsa? Who does that? Who buys a shirt with no pocket? Y la regaño cada vez que me da esta And camisa para que me la every time ponga. she Digo, gives me "Ay, the shirt to put tu on, I camisa". complain to her. Es que yo no me fijé que no Well, tenía I didn't bolsa, even pues a la notice otra, it didn't have fíjate, a mujer, pocket. no Well, next compre una time, camisa notice. sin bolsa. Don't buy me a shirt without a pocket. Pues no puede traer nada de lo que se pone ahí en la camisa. Aleluya. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Father, yo in le pido Jesus' que nos name, cuide, I nos ask you guarde, to take care Señor, of us and keep us que safe, usted Lord. supla toda That you may necesidad que supply se every encuentre aquí en need este that's found lugar, here in Padre, this en el place, nombre Father, de in Jesús. Jesus' name. Ponemos toda We put necesidad en every sus manos, need in Padre. your hands, Y le Father. pedimos que nos cuide, And we nos ask you to lleve take a care of nuestros us and take hogares us to our homes con felicidad, Padre, with en el nombre de happiness, Father, in Jesús. Jesus' Amén, name. amén, amén. A las 3, count a of la 3. 1, a las 2, a las 3. ¡Aleluya!